Hola a todos, hermanos y hermanas de nuestro curso de Teoría del Conocimiento del Viena de Filosofía 2020-2021. Vamos a iniciar estas pequeñas píldoras filosóficas para dejarlas en nuestro EVA, en nuestro entorno visual de aprendizaje, como un complemento a lo que vamos escuchando en las clases y también para que sea más fácil a los que están aún lejos para acceder al conocimiento. Más que nada son pequeñas pistas para después seguir leyendo. Acordaros que este es el intento de las clases. La clase magistral no es para que escuchéis la clase y después la podáis reproducir en un examen, sino más bien para que sirva de estímulo a la lectura, al conocimiento de los argumentos que se van dando por vosotros mismos. Y por eso tenéis una serie de bibliografía, una serie de libros en la bibliografía, una bibliografía amplia que os permitirá profundizar en los temas y en los problemas que estamos tratando. Perdón. En concreto, empezamos por lo más básico. Estamos en teoría del conocimiento y se supone que pudiera parecer por el título que hay una teoría del conocimiento. Sin embargo, nosotros llamamos así a la asignatura porque tratamos de la problemática en torno al conocimiento. ¿Qué es conocer para el ser humano? ¿Qué es tener conocimiento? ¿Qué es conocer las cosas? ¿Qué supone conocer las personas? Y así pudiéramos desarrollar toda una reflexión en torno al conocimiento. En realidad no hay solo una teoría del conocimiento, sino que hay varias teorías del conocimiento. O sea, varias propuestas para explicar qué es atención, fenómeno humano al que llamamos conocimiento. A partir de aquí, claramente entendéis ya por qué hemos hecho nuestros excursos por la fenomenología, porque al conocimiento le hemos llamado un fenómeno. Es un fenómeno de la dimensión humana, de la vida de los seres humanos, y por eso vamos a echar mano de la fenomenología o vamos a verificar cómo cada teoría del conocimiento establece sus premisas, sus conclusiones, sus reflexiones a partir de su propio análisis del fenómeno del conocimiento. No voy ahora a entrar en lo que significa la fenomenología, lo dejaré para otro pequeño vídeo en el que recordaré algunas de las cosas que ya hemos visto en clase, pero me centro solamente en la cuestión de la teoría del conocimiento. Entonces, el conocimiento es un fenómeno de nuestra existencia humana que es extremadamente interesante. El conocimiento nos permite manipular la realidad, hablando de este verbo manipular de una manera positiva, o sea, interactuar con las cosas, interactuar con las personas, aunque no defina inicialmente qué es eso de conocer. Nos situamos inicialmente en una concepción cotidiana. Yo conozco a mis padres, conozco a mis amigos, conozco a mi país, conozco bien la actividad de conducir, por ejemplo. Entonces significa que yo tengo memorias, tengo información, tengo también una cierta capacidad de relacionarme con las cosas. No suelo, por ejemplo, cuando coge el teléfono, no suelo morderlo como si fuese un chocolate. Tampoco suelo servir comida sobre el teléfono como si fuese una bandeja. Y así podemos hablar de una forma bastante adecuada que tenemos de interactuar con las cosas y con las personas y que se debe al conocimiento, a cosas aprendidas. Doy frecuentemente este ejemplo de
la primera vez que mi perro, cuando era pequeñito, teníamos un perro, y la primera vez que lo llevamos a la playa fue muy interesante, porque él tenía mucho calor y estábamos caminando en la arena desde hace tiempo y finalmente vio el mar. Claro que lo identificó como agua. Como tenía sed, corrió del mar el pobre perrito y apenas probó el agua, pues juró para nunca más. Juró entre comillas, obviamente. Pues eso quiere decir que el perro después ha adquirido un cierto conocimiento y esa agua no la ha bebido más. Eh, Hasta los animales tienen, podemos decir, un cierto conocimiento de las cosas, al menos por instinto, y eso les permite también navegar por las circunstancias y por las cosas del mundo de una manera adecuada. Si uno bebe mucha agua salada, pues eso no es adecuado porque no le hace bien al sistema de uno, no le quita la sed y causa una serie de problemas. Entonces sabemos que el conocimiento tiene que ver con esto, tiene que ver con la capacidad de aprender, memorizar, relacionar, eh, repetir actividades que sean después, que sean benéficas, por lo menos para los instintos más básicos, como es el comer o el dormir, eh, o el moverse. Y así llegamos al fenómeno del conocimiento humano que implica todas estas cosas. Implica también algo más. Hay algo que los animales no tienen, aunque conozcan, entre comillas, determinadas actividades y cosas. El conocimiento humano se expresa también siempre en palabras. Se expresa de manera con un lenguaje, que es un lenguaje verbal, un lenguaje hecho de palabras, y también así el conocimiento humano está relacionado con el lenguaje y con el lenguaje, con las palabras en concreto, los conceptos, el lenguaje escrito. Por eso no podemos dejar de hacer una reflexión sobre el conocimiento y también el lenguaje escrito. De hecho, cuando hablemos del problema de la verdad, que es una de las áreas de la teoría del conocimiento, veremos que va a ser muy importante tener en cuenta la dimensión escrita del conocimiento y la dimensión escrita relacionada con lo que consideramos ser verdad o la verdad o verdades. Así vemos que sin haber definido exactamente qué es el conocimiento, podemos decir capacidad de relacionarnos con las cosas, información sobre las cosas de las personas, podemos decir también contenidos de nuestra mente, pues sin definir exactamente qué es este fenómeno del conocimiento, todos podemos describir qué es lo que pasa cuando conocemos las cosas, cuando conocemos las personas. Yo sé que si conozco a alguien, no le estoy preguntando siempre su nombre, ni le estoy preguntando siempre de dónde viene y qué es lo que está haciendo aquí. Si no conozco a una persona, pues esas preguntas las haré. Si conozco bien una carretera, por ejemplo, no estaré tan cauteloso a la hora de caminar o de llevar el coche, sino que doy por supuesto una serie de cosas. Entonces, todos sabemos lo que supone conocer algo, un ambiente, una cosa. Ahora, lo que haremos es utilizar algunas preguntas fundamentales sobre el conocimiento que nos llevarán a definir mejor, a poder llegar a decir esto es el conocimiento, en nuestra opinión, según nuestras investigaciones, y esta es la teoría que tenemos sobre el conocimiento. ¿Cómo se desarrolla el conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Cómo se da en nosotros? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas fundamentales sobre
el conocimiento, pues son las que ya hemos presentado en la clase y las que son, digamos, de los manuales clásicos, porque son las preguntas que los filósofos se han hecho durante la historia del pensamiento, durante la historia de la humanidad. Entonces, la primera es en cuanto a la posibilidad. La primera pregunta es en cuanto a la posibilidad de conocer. ¿Es posible conocer? La segunda es en cuanto al origen del conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento? La tercera es en cuanto a las especies del conocimiento. O sea, ¿cuáles son, podemos decir así, las formas más comunes de conocer? La cuarta es, digamos, la pregunta quizá más central de todas: ¿qué es conocer? ¿Cuál es la esencia del conocimiento? La dejamos para más tarde porque responder a estas tres nos permite hacer un recorrido que nos lleve a responder a esta cuarta. Y la quinta pregunta, como se presenta muchas veces en los manuales, es en torno al problema de la verdad. Nosotros, como ya os he indicado en la primera clase, haremos primero la pregunta sobre la posibilidad, el origen, las especies, después abordaremos el problema de la verdad y finalmente qué es conocer. Dejamos esta última pregunta para el final porque justamente es la pregunta más central, la pregunta la gran conclusión a la que queremos llegar. Ahora, una vez que hagamos esto, nos daremos cuenta que hay muchos abordajes, hay muchas opiniones sobre lo que es, de dónde viene el conocimiento, cómo se adquiere, etcétera, etcétera. Y eso significa que hay muchas teorías del conocimiento. Pero al responder a estas 5 preguntas, estaremos en grado de examinar esas teorías y tener nuestra propia opinión sobre ellas. En la última parte de la asignatura, examinaremos varias teorías del conocimiento, a las que nos llevan a distintas conclusiones. Y intentaremos decantarnos, optar por una en concreto. Yo os lo he avanzado ya, que a mi modo de ver, una de las teorías de conocimiento más logradas, que respetan la descripción fenomenológica del conocimiento, o sea, lo que todos podríamos decir que sucede cuando conocemos, hace una descripción fenomenológica muy acertada y muy en consonancia con lo que, digamos, podríamos pensar ordinariamente sobre el conocimiento, y después toma una visión muy integral del conocimiento como una dimensión del ser humano que lo afecta en su totalidad. Y me refiero, como ya habéis escuchado en las clases, a la teoría del conocimiento de Lonergan, la noción de conocimiento y cómo conocemos y cómo desarrollar el conocimiento de Bernard Lonergan. Pues por ahora queda aquí un pequeño mini resumen de lo que trata esta asignatura, esperando que justamente al final tengamos un debate bastante interesante sobre estas teorías del conocimiento, sobre todo porque, según es mi teoría del conocimiento, será también mi interacción, mi visión y mi interacción con la realidad. Eso que yo decía en broma, dime cuál es tu teoría del conocimiento, te diré cuál es tu metafísica, que es lo que supuestamente decía mi abuela, ¿no? Dime cuál es tu teoría del conocimiento y te diré cuál es tu metafísica. O sea, dime qué visión tienes de qué es el conocimiento, de cómo se conoce, y yo te diré cómo interactúas con el mundo y con los demás, hasta incluso hacia dónde se inclinan tus opciones éticas y tu forma de estar en el mundo. Pues esperemos lograr este recorrido entre todos.